Era mediados de julio, temporada alta de turistas, excursionistas y campistas. El Parque Nacional en el que trabajo se extiende a lo largo de cientos de kilómetros y, si no se tiene cuidado, es fácil perder la pista. Incluso los excursionistas más experimentados pueden salirse del sendero y desaparecer durante horas, a veces días. Mi trabajo no es glamuroso, pero me encanta. Estar en la naturaleza, respirar el aire fresco, escuchar el susurro de las hojas, es tranquilizador, incluso cuando las cosas se ponen estresantes. Aquel día había empezado como cualquier otro. El sol estaba alto, el aire estaba cargado de olor a pino y tierra, y mi radio zumbaba intermitentemente con las conversaciones de los demás guardas forestales. Nos habían informado de que un grupo de turistas se había salido de un sendero cerca del límite oriental del parque, cerca de una zona boscosa poco transitada. No era la primera vez que alguien se perdía en esa zona. Es remota, está llena de maleza y es fácil perderse. Cogí mi equipo y salí, esperando que fuera una misión rutinaria de búsqueda y rescate. La mayoría de las veces la gente está bien, simplemente se pierde y la encuentras desorientada pero ilesa. Llamé por radio a la central para informarles de que me adentraba en el bosque en busca del grupo y me adentré por el sendero cubierto de maleza. Cuanto más me adentraba, más inquieto empezaba a sentirme. El bosque se cerraba sobre uno. Los árboles se hacían más densos y la maleza más espesa. La luz del sol apenas penetraba en las copas, sumiendo el bosque en un crepúsculo perpetuo. Había una quietud que se apoderaba de todo, de esas que te erizan la piel. Ningún pájaro piaba, ningún insecto zumbaba. Era como si todo el bosque contuviera la respiración. Caminé durante 1 hora, llamando a los turistas de vez en cuando, pero no obtuve respuesta. Empezaba a preguntarme si ya habrían encontrado el camino de vuelta cuando noté algo extraño. El suelo bajo mis pies estaba blando, demasiado blando, como si lo hubieran removido recientemente. Me arrodillé y vi huellas profundas y desiguales en la tierra. No eran huellas, al menos no como las que había visto antes. Las huellas eran enormes, fácilmente el doble del tamaño de un pie humano, y los dedos de los pies, si se les podía llamar así, parecían largos y anchos, más parecidos a los de un oso, pero estirados de forma antinatural. Había visto huellas de oso muchas veces, pero estas no eran las correctas. Algo en ellas hizo saltar las alarmas en mi cabeza. Me puse de pie, escudriñando la zona, y fue entonces cuando lo noté. El olor. Me golpeó como una ola, espeso y rancio, como si algo llevara días pudriéndose al sol. Se me revolvió el estómago e instintivamente me tapé la nariz, pero el hedor se quedó en el aire. Lo que hubiera dejado aquellas huellas no estaba lejos. Continué adelante, con los sentidos en alerta máxima, siguiendo el rastro de aquellas enormes huellas. No estaba seguro de a qué me enfrentaba, pero tenía que averiguarlo. Cuanto más avanzaba, más fuerte se hacía el olor y más parecía cerrarse el bosque a mi alrededor. Mi respiración se volvía superficial y el corazón me latía con fuerza en el pecho. No podía quitarme la sensación de que no estaba sola. Al cabo de otros 30 minutos, tropecé con un pequeño claro. A primera vista, parecía un descampado cualquiera, de los que hay repartidos por todo el parque, pero entonces vi los restos de lo que solo podía describirse como una masacre. Allí, en medio del claro, estaban los restos de un ciervo. Su cuerpo había sido despedazado, el torso desgarrado, dejando al descubierto huesos y órganos. Lo que había hecho esto no solo había matado al animal, sino que lo había eviscerado. No era un depredador comiendo para sobrevivir. Era otra cosa, algo brutal y salvaje. El olor a sangre y putrefacción era abrumador, y sentí que un sudor frío me recorría la piel. Mi instinto me llevó a dar media vuelta y marcharme,
pero yo era guardabosques. Mi trabajo consistía en averiguar qué estaba pasando y garantizar la seguridad de todos los que se encontraban en la zona. Así que me obligué a quedarme, a observar lo que me rodeaba. Fue entonces cuando vi la silueta entre los árboles. Al principio pensé que era un truco de la luz, una sombra proyectada por las gruesas ramas, pero se movía, lenta y deliberadamente. Se me cortó la respiración cuando la figura salió de entre las sombras y sentí una oleada de terror sin precedentes. Era más alto que cualquier hombre que hubiera visto jamás, fácilmente 2,5 metros, quizá más. Su cuerpo era enorme y estaba cubierto de una espesa cabellera oscura que parecía fundirse con el bosque que lo rodeaba. Pero fue la cara, Dios, esa cara, lo que me hizo pensar. Era casi humano, pero distorsionado, retorcido de una forma que desafiaba la lógica. Los ojos eran demasiado grandes, demasiado hundidos, y había inteligencia en ellos, algo que me hizo darme cuenta de que no se trataba de un simple animal. Era algo completamente distinto, algo antiguo, algo que no pertenecía a este mundo. Me paralicé, mi mente me gritaba que corriera, pero mi cuerpo no respondía. La criatura me miró fijamente durante lo que me pareció una eternidad, su pecho subiendo y bajando con respiraciones lentas y deliberadas, y entonces, sin previo aviso, se abalanzó sobre mí. El instinto se apoderó de mí. Me lancé hacia un lado, esquivando por los pelos su enorme mano. La fuerza del movimiento me hizo caer al suelo, sin aliento. Me puse en pie, con el corazón acelerado, y eché mano al rifle que llevaba colgado del hombro. No sabía si serviría de algo, pero era todo lo que tenía. La criatura rugió, un sonido gutural que hizo temblar la tierra y que parecía vibrar a través del propio suelo. Volvió a cargar, y apenas tuve tiempo de levantar el rifle antes de que se me echara encima. Apreté el gatillo y el sonido del disparo ensordeció el bosque, que por lo demás estaba en silencio. La bala dio en el blanco, hiriendo a la criatura en el hombro, pero apenas pareció darse cuenta. Se tambaleó un momento y volvió a atacarme, más rápido, más furioso. Volví a disparar, esta vez apuntando al pecho. La bala impactó y la criatura volvió a rugir, esta vez de dolor y furia. Pero no se detuvo. Se abalanzó sobre mí, me rodeó el torso con su enorme mano y me levantó del suelo como si no pesara nada. La presión era insoportable y sentía las costillas a punto de romperse. Luché, pataleé y me retorcí, tratando de liberarme, pero su agarre era como el hierro. En un movimiento desesperado, le golpeé el brazo con la culata del rifle con todas las fuerzas que me quedaban. Aulló y aflojó su agarre lo suficiente como para que me soltara. Caí al suelo con fuerza, jadeando y con la vista nublada, pero no tuve tiempo de recuperarme. La criatura seguía atacándome, manando sangre de las heridas del pecho y el hombro, con los ojos desorbitados por la rabia. Retrocedí con dificultad y mi mano resbaló en la tierra mientras intentaba ponerme en pie. Se abalanzó de nuevo, pero esta vez yo estaba preparado. Levanté el rifle y disparé una última vez, apuntando a la cabeza. La bala impactó y la criatura se tambaleó. Su enorme cuerpo se balanceó mientras luchaba por mantenerse en pie. Por un momento pensé que se recuperaría, que terminaría lo que había empezado, pero entonces, con un último y agónico rugido, se desplomó en el suelo. Permanecí allí largo rato, demasiado aterrorizada para moverme, con el corazón martilleándome en el pecho. Me quedé mirando el cuerpo sin vida de la criatura, incapaz de comprender lo que acababa de ocurrir. Esa cosa, ese monstruo, era real y había intentado matarme. Cuando por fin me obligué a ponerme en pie, me temblaban las piernas. Retrocedí lentamente, sin apartar los ojos de la criatura, esperando a medias que volviera a levantarse. Pero no lo hizo.
Permaneció allí, inmóvil, con su enorme figura confundida entre las sombras del bosque. No me quedé a investigar, no la llamé. Simplemente corrí. Corrí tan rápido como pude, con la mente acelerada y el cuerpo dolorido, desesperado por poner la mayor distancia posible entre esa cosa y yo. Cuando llegué a la linde del bosque, el sol empezaba a ponerse y proyectaba largas sombras sobre el suelo. Aún podía sentir sus ojos clavados en mí, aunque sabía que estaba muerto. Volví a la estación sin aliento y conmocionada, pero no dije ni una palabra de lo que había pasado. No podía. ¿Quién me creería? Una enorme criatura simiesca, más aterradora que cualquier oso o puma, me había atacado en el bosque, y yo había escapado con vida por los pelos. Pero sé lo que vi. Sé lo que intentó matarme aquel día, y nunca olvidaré el terror de mirar a los ojos a algo que no debería existir, algo que, a pesar de todo, sigue acechando en los parajes salvajes, esperando a su próxima víctima. Llevo casi 2 décadas trabajando como guarda forestal, y en todos estos años me he encontrado con más de una rareza. La naturaleza puede ser un lugar implacable en el que aprendes a respetar lo que no entiendes. He tenido que lidiar con excursionistas perdidos, ataques de osos e incluso una vez tuve que repeler a un puma que se acercó demasiado a un campamento. Pero lo que estoy a punto de contarte, lo que vi en lo profundo de los bosques una noche de verano, cambió mi forma de ver el mundo que me rodea. Lo he guardado para mí todos estos años, no porque me avergüence, sino porque sé que la mayoría de la gente no lo creería. Era el final del verano, una época en la que el parque está más tranquilo. La afluencia de turistas ha disminuido y solo quedan los excursionistas y los campistas. Aquel día el aire era denso, cargado de humedad y olor a pino. En el bosque se oían los sonidos de la naturaleza, el canto de los pájaros, el susurro ocasional de los animales pequeños entre la maleza. Pero había una inquietud que parecía apoderarse de todo. Es difícil de describir, pero era como si el propio bosque contuviera la respiración, esperando a que ocurriera algo. Aquella mañana me asignaron la tarea rutinaria de vigilar las zonas más remotas del parque. Algunos campistas nos habían informado de ruidos extraños, pero eso no era raro. La gente viene al bosque esperando una experiencia curada con la naturaleza y cuando se dan cuenta de que es salvaje, impredecible e indómita, tienden a oír cosas que les asustan. La mayoría de las veces se trata de un oso o una manada de coyotes y vuelven a casa con una buena historia que contar, sin sufrir ningún daño. Cargué mi mochila con lo esencial y me puse en marcha, planeando pasar la mayor parte del día en el sendero. La ruta me llevaría a una parte del bosque que llamamos Northern Ridge, una sección que, aunque hermosa, siempre me ha parecido diferente. Hay algo en la Northern Ridge que incluso a los guardabosques más experimentados les hace ser precavidos. Los árboles son más altos y están más juntos, y el aire siempre parece más fresco, incluso en pleno verano. Se puede caminar durante kilómetros sin ver a nadie, y la sensación de aislamiento es profunda. Caminé durante horas sin incidentes, comprobando los campings y asegurándome de que los senderos estaban despejados. A media tarde, llegué a un lugar conocido como Pine Hollow, un pequeño valle rodeado de altísimos árboles por el que corre un arroyo. Es uno de mis lugares favoritos del parque, tranquilo y sereno, una joya escondida. Me detuve a almorzar sentado en un tronco caído cerca del arroyo. El sonido del agua corriendo sobre las rocas era relajante y por un momento bajé la guardia y disfruté de la paz. Fue entonces cuando lo noté por primera vez, el olor. Me llegó de golpe, un hedor rancio y abrumador que me revolvió el estómago. Era como si el aire mismo se hubiera vuelto putrefacto
espeso con el aroma de la descomposición. Me levanté y escudriñé la zona, tratando de localizar la fuente. Al principio pensé que tal vez había muerto un animal y me había tropezado con él. No era raro en la naturaleza. Pero a medida que avanzaba entre los árboles, el olor se intensificó y supe que no se trataba de un ciervo o un alce muertos. Era algo más, algo mucho peor. Cuanto más me acercaba al borde de la hondonada, más parecía cambiar el bosque. Los pájaros habían enmudecido y el zumbido habitual de los insectos había desaparecido. Era como si todo el bosque se hubiera detenido, como si estuviera esperando a que yo diera un paso en falso. Mis instintos me pedían a gritos que diera media vuelta, que volviera a la seguridad de los senderos trillados. Pero seguí adelante. Había algo ahí fuera y necesitaba saber qué. Llegué a un pequeño claro en el que los árboles se abrían lo suficiente para que unos rayos de sol atravesaran la espesa copa. En el centro del claro estaba la fuente del hedor, un enorme y retorcido montón de huesos y pieles, lo que quedaba de algún animal grande, aunque no podía decir qué había sido. Su cuerpo había sido despedazado, los miembros esparcidos, la carne desgarrada como por algo con una fuerza inmensa. Había visto depredadores despedazar presas antes, pero esto era diferente. Esto era salvaje. Mi corazón empezó a acelerarse. No había huellas ni signos de lucha, solo los restos de este pobre animal y la abrumadora sensación de que no estaba solo. El bosque estaba demasiado tranquilo, demasiado quieto. Retrocedí lentamente. Mis ojos escudriñaban la línea de árboles, buscando algo fuera de lugar. Y entonces lo vi. Al principio, solo era una sombra, una forma oscura que se movía entre los árboles. Mi cerebro se esforzaba por encontrarle sentido, por procesar lo que estaba viendo. Era alto, más alto que cualquier otra persona que hubiera visto nunca, y tenía una espesa cabellera oscura que se confundía con las sombras del bosque. Se movía con una gracia extraña, silenciosa y deliberada, como si me hubiera estado observando todo el tiempo. Me quedé paralizado y todos los músculos de mi cuerpo se tensaron al darme cuenta de lo que estaba viendo. Un Sasquatch. Había oído las historias, por supuesto. Todos los guardabosques las habían oído, pero siempre nos reíamos de ellas. Las atribuíamos a una imaginación hiperactiva o al poder de la sugestión. Pero esto era real. La criatura salió de las sombras y pude verla claramente por primera vez. Su cuerpo era enorme, de más de 2,5 metros de altura, con hombros anchos y largos brazos que le colgaban de los costados. Su rostro, aunque parcialmente oculto por el pelo, era aterrador. Tenía una nariz chata, ojos hundidos y una boca que parecía demasiado ancha y llena de dientes. Pero eran los ojos lo que realmente me inquietaba. Eran inteligentes, calculadores, casi humanos, pero estaban llenos de algo más, algo antiguo y salvaje. Por un momento nos quedamos allí, mirándonos fijamente. No podía moverme ni respirar. Mi mente se agitaba intentando averiguar qué hacer, pero no se me ocurría nada. Lo único que podía hacer era quedarme allí de pie y esperar lo que fuera a ocurrir a continuación. Entonces, sin previo aviso, se movió. La criatura emitió un gruñido bajo y gutural, un sonido que parecía vibrar en el aire, y cargó contra mí. Apenas tuve tiempo de reaccionar. Me lancé hacia un lado, esquivando por los pelos sus enormes brazos que atravesaron el espacio en el que yo estaba de pie. Caí al suelo con fuerza, sin aliento, pero me obligué a ponerme en pie, con la adrenalina por las nubes. La criatura era rápida, más de lo que algo de ese tamaño podía ser. Se giró y volvió a atacarme, y supe que no podría escapar. Mi única opción era luchar. Cogí el rifle que llevaba colgado del hombro y me temblaron las manos al soltarlo. Nunca había tenido que usarlo más que para ahuyentar a un oso o a un puma, pero ahora
No tenía otra opción. Levanté el rifle y disparé. El disparo resonó por todo el bosque, con un agudo crujido que pareció sacudir los propios árboles. La criatura aulló de dolor. Su cuerpo se sacudió cuando la bala impactó en su hombro. Pero no se detuvo. Se tambaleó un momento y siguió avanzando, más furiosa que nunca. Volví a disparar, esta vez apuntando al pecho. La bala impactó y la criatura soltó otro rugido ensordecedor, pero siguió sin caer. Se abalanzó sobre mí, su enorme mano surcando el aire, y sentí como las garras rasgaban mi camisa, rozándome la piel. Retrocedí a trompicones, disparando a ciegas, tratando de poner distancia entre nosotros. La criatura era implacable. Volvió a golpearme, esta vez en la pierna, y caí con fuerza, con el dolor recorriéndome todo el cuerpo. Rodé sobre mi espalda, levanté el rifle una vez más y disparé un último tiro, apuntando a su cabeza. La bala impactó y por primera vez la criatura vaciló. Se quedó inmóvil, balanceándose, con la respiración entrecortada. La sangre manaba de sus heridas en el pecho y la cabeza, manchando el suelo. No me moví, no respiré, esperando a ver si volvía a atacarme. Pero no lo hizo. Lentamente, casi con elegancia, la criatura se desplomó en el suelo y su enorme cuerpo golpeó la tierra con un ruido sordo que pareció sacudir el aire que me rodeaba. Por un momento, me quedé allí tumbado, demasiado aturdido para moverme, con el corazón latiéndome con fuerza en el pecho. No podía creer lo que acababa de ocurrir. Me había encontrado cara a cara con algo que se suponía que no debía existir, algo que había intentado matarme y de algún modo había sobrevivido. Cuando por fin conseguí ponerme en pie, el cuerpo me temblaba y la mente me daba vueltas. Me acerqué a la criatura con cautela, con el rifle en alto, listo para disparar de nuevo si era necesario. Pero estaba muerta. Su cuerpo yacía inmóvil, la sangre se acumulaba a su alrededor, empapando la tierra. Permanecí allí largo rato, mirando a la criatura, intentando comprender lo que había visto. Esta cosa, Sasquatch, había sido real. No era solo un mito o una leyenda, era de carne y hueso, y casi me había matado. No sé cuánto tiempo me quedé allí, pero finalmente me obligué a moverme. Sabía que no podía quedarme allí, no con el cuerpo de la criatura tendido en el claro. Habría preguntas, investigaciones, y no estaba segura de estar preparada para afrontar nada de eso. Así que hice lo único que se me ocurrió: marcharme. Me alejé del claro, de la criatura, de la prueba de que todo lo que creía saber sobre el mundo estaba equivocado. Volví a la estación justo cuando el sol empezaba a ponerse. No le conté a nadie lo que había pasado. No podía. ¿Quién me creería? Una criatura enorme, parecida a un simio que vive en lo profundo del bosque, atacando a un guardabosques. Parecía una locura, pero sé lo que vi. Sé lo que trató de matarme ese día, y nunca lo olvidaré. No he vuelto a esa parte del parque desde entonces. Evito el Northern Ridge siempre que puedo, y no le he contado a nadie lo que pasó en aquel claro. Pero de vez en cuando estoy en el bosque, siento esa presencia, esa sensación de ser observado. Y sé que en algún lugar, en lo profundo del bosque, hay más de ellos. Y espero por Dios no volver a cruzarme con ninguno.